Monumental y majestuosa obra de nuestros antepasados. Huaca Santa Rosa se constituye hoy en día como uno de los recintos arqueológicos de gran importancia dentro del departamento de Lambayeque y asimismo para todo el Perú. Gracias a los estudios realizados por el arqueólogo Edgar Bracamonte Lévano y a todo su equipo de trabajo, Huaca Santa Rosa ha demostrado ser un recinto que ha guardado por mucho tiempo y que continúa aún guardando grandes secretos que están reescribiendo la historia cultural lambayecana. Huaca Santa Rosa se ubica aproximadamente a unos 3 kilómetros hacia el noroeste del distrito de Pucallá, utilizando la ruta vehicular en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, hacia el norte del Perú. Desde Pucallá se puede llegar a Huaca Santa Rosa haciendo uso de un vehículo particular o también solicitando un servicio de transporte turístico. Esta ruta se realiza por la salida de Pucallá hacia el norte, pasando por la parte posterior de la empresa agroindustrial Pucallá, para luego continuar con dirección oeste hacia Huaca Santa Rosa. Y como segunda opción, para aquellos que gusten de la caminata o trekking, pueden seguir la ruta hacia el oeste con una distancia aproximada de 2.4 kilómetros, tomando la salida por la iglesia de Pucallá hacia el punto donde se ubica el pozo de rebombeo municipal. A partir de ese punto, se pueden seguir dos caminos, uno hacia el norte para salir hacia la trocha carrozable, que conduce a Huaca Santa Rosa, o continuar de frente pasando por la fosa de oxidación, para luego continuar hacia el norte, hasta salir a la trocha carrozable que conduce a Huaca Santa Rosa. Huaca Santa Rosa en la actualidad está comprendida dentro de lo que se denomina el complejo arqueológico Huaca Santa Rosa, ya que dentro de los estudios iniciados en el año 2010, se consideró también a los montículos con evidencias arqueológicas ubicadas cerca de lo que corresponde a Huaca Santa Rosa. De acuerdo a nuestra historia, en épocas de la Sociedad Agrícola Pucallá,
mayormente conocido como la Hacienda Pucallá, por los años 1930 a 1960 aproximadamente. Los patrones utilizaban estas huacas como canteras y así obtener material para la construcción de las carreteras que conducían principalmente hacia el ingenio azucarero y otras como la carretera que conduce hacia Tabernas, hacia Pátapo y la carretera que conduce hacia Batangrande. Ello originó que varias de estas huacas desaparecieran y otras hayan quedado reducidas de tamaño, como por ejemplo las Huaca Tucutucu y Huaca Vera, que anteriormente conformaban una sola huaca, y cerca de 10 a 11 pequeñas huacas ubicadas en el lado oeste de la Huaca Santa Rosa, que fueron desaparecidas, quedando actualmente solo 3 pequeños montículos de lo que fueran aquellos recintos arqueológicos. Huaca Santa Rosa tampoco fue ajena a este hecho, siendo las partes más afectadas la zona de la Huaca Norte, en la Planicie 4, además de las zonas que corresponden a la Planicie 2, con sus plataformas E1 y E2, y la zona de la Huaca Sur, la cual se caracterizaba por tener una forma piramidal, mucho más inclinada. El complejo arqueológico Huaca Santa Rosa está conformada por 3 sectores. El sector 1 corresponde a la zona monumental que conocemos como Huaca Santa Rosa. En aquella podemos apreciar 3 grandes pirámides, plataformas y planicies. En el sector 2, ubicado en el lado norte del complejo arqueológico, corresponde a los denominados montículos A, B y C. Estos se encuentran actualmente afectados por los campos de cultivo de la empresa agroindustrial Pucallá, además de evidenciar rastros de huaqueo. En el sector 3, ubicado en el suroeste del complejo arqueológico, corresponde a los denominados montículos D, E, F y G. El montículo F es conocido por los lugareños como la Huaca Tucutucu, muy conocida principalmente por los hechos de misterio que de ella se cuentan. El montículo G es conocido por los lugareños como la Huaca Vera, de la que también se cuentan algunos hechos de misterio ocurridos en esta pequeña huaca. El montículo D es conocido como Huacatil y el montículo E conocido como Huaca Infernillo. La huaca conocida como Huacatil y la de Infernillo antiguamente eran una sola huaca y mucho más grande de lo que es hoy, pero que al igual que muchas otras huacas, fue rebajada en forma circular desde sus bordes hasta separarla en 2, dando origen a 2 pequeñas huacas que hoy en día conocemos, siendo la más pequeña la conocida como Infernillo, cuyo nombre se debe a que esta huaca se ubica en el campo Infernillo. Huaca Tucutucu se ubica aproximadamente a 2.5 kilómetros al suroeste de Huaca Santa Rosa y a 2.8 kilómetros aproximadamente de Pucallá si se toma la ruta directa, siguiendo por entre los cuarteles de caña de azúcar de los campos Malecón e Infernillo. Y muy cerca de esta huaca, a tan solo unos 300 metros aproximadamente, se encuentra la Huaca Vera. Antiguamente, se comenta que Huaca Tucutucu y Huaca Vera eran en realidad una sola huaca, siendo las épocas de hacienda y con motivos de la ampliación de terrenos para el sembrado de caña de azúcar del Fundo Tumán, esta huaca con la ayuda de maquinaria pesada fue rebajada quedando dividida en las huacas que hoy conocemos. Quizá este es el motivo por el cual estos campos de caña se han caracterizado por ser no tan productivos a diferencia de los otros campos, ya que en estos campos el terreno está compuesta por arena de huaca. En Huaca Tucutucu habitaban alrededor de aproximadamente 8 familias. De igual manera, en Huaca Vera también se tienen referencias de que fue habitada en un determinado tiempo, motivo que generó el nombre de esta huaca, debido al apellido del residente de dicha zona. Todas estas familias poco a poco se fueron trasladando
algunos hacia el centro poblado de Arbolú, otros hacia el centro poblado de Calupe y Atumán principalmente. La huaca Tucutucu es conocida por los misterios que de ella se cuentan, hechos que ha originado que esta huaca sea reconocida como una huaca mala. Para algunas personas, esta huaca les inspira temor y respeto. Entre algunos de los mitos y leyendas que se comentan sobre esta huaca tenemos, por ejemplo, la aparición de un zorro con un arete de oro y que emitía sonidos muy similares al llanto de una hiena. También se cuenta que entre las 17 y 18 horas se escuchaba el repicar de una campana, haciendo referencia a la mítica y antigua campana de María Angola de la Catedral del Cusco. Huaca Tucutucu y Huaca Vera, al igual que muchas otras huacas, no fueron ajenas a la destrucción causada por el huaqueo. Hoy en día aún se pueden observar los pozos y el daño ocasionado por los huaqueros. Durante el siglo XIX, llegaron a las haciendas del norte del Perú personas de origen asiático, en reemplazo de los denominados por aquella época esclavos negros. De acuerdo a los registros históricos, Huaca Santa Rosa se denominaba anteriormente Huaca de los Chinos. Estas personas, denominados culíes chinos, al enfermar eran llevados a un hospital rústico ubicado a espaldas de lo que hoy conocemos como Huaca China, en una zona conocida como Lazareto, donde existía un pequeño hospital de construcción rústica. ¿Por qué le pusieron Huaca a los chinos? Porque ahí vivían los chinos, pues. Los chinos que eran trabajadores de tabernas, porque tabernas era hasta el límite por donde viene la completa Hondesa, y ahí para allá era tabernas, y ahí para allá era tabernas, y ahí para acá era Pucalá. Y para todo eso era taberna. Ahí al lado de Hondesa había una construcción vieja, está enterrada ahí un canal, un tubo, un canal que iba al frente, para allá a taberna, y ese por allí jalaba a taberna, para arriba de caña. Entonces tenía como chinitos, como peones tenía chinitos. Y ahí de la huaca china que es ahora, más arriba hay una huaquita a la orilla del río donde hay un pozo singular. Entonces eso se llama la huaca del Nazareto. Ya, entonces ahí era el hospital de los chinos. Era especialmente así, ¿no? sin pintarlo, sin yeso, nada. No lo habían construido ahí. Y ahí se iban los enfermeros a curar a los chinitos que se enfermaban de tabernas y los llevaban para allá. Muchos de ellos no lograban recuperarse y al fallecer se le encomendaba a don Rubén trasladar los cuerpos en su carreta jalada por 2 bueyes. Y solo en algunos casos lo realizaba también un señor de apellido Dávila, hacia lo que en aquel entonces se le conocía como la Huaca de los Chinos, para enterrar a estas personas. Lo llevaban ahí, se enfermaba, lo llevaban ahí le daban, en ese tiempo había una sustancia líquida, polvito, que se llamaba quinina. Le daban quinina, le daban unas cucharadas de pajitas para que tomen los chinitos. Algunos se mejoraban y algunos se morían. Entonces ahí morían y los mandaban en una carreta. Era un señor Rubén, los mandaban en una carreta que los entierren en Santa Rosa. Pero como el señor, su carretita lo manejaba nuestros cuadritos, muy despacio se iba. Entonces sí que llegaban tarde para allá y también lo mandaban entonces en las tardes, lo mandaban todos los días, los envolvían ya desde Nazaret, entonces llegaban a la iglesia, a poco se venía su carreta. Entonces llegaba y medio lo cobaba. Él le daba su palabra para que él mismo los entierre. Entonces dice que lo cobaba más o menos un metro, ahí los tapaba. Solo solito y se regresaba. En el tiempo que no había casas en el golpe, lo tenía como cementerio, de chino. Y entonces dice que todo lo que tenían siempre le acomodaban ahí en sus vecinos, sus amigos, los chinos, el grupo de vecinos que vivían en tabernas. Me decían, todo esto, lleva. Lo traían en la caja, ni cajón tampoco, sino cajas de maderas así hechas, así, cuadradas. Ahí lo acomodaban, la veteaban y lo traían enterrados. Él mismo los enterraba.
y se regresaba con los niños porque le daba miedo que ya se oscurecía. A las 6 de la tarde lo mandaban, pues ya de noche casi. Después que no los enterraba bien, porque encima los enterraba. Entonces, cuando ya vino esto de que ya hubieron casas ahí, ¿no? Ya la gente se despertó y vio que el huaqueo era productivo en cuestión de economía, vendían los huacos, se comenzaron a huaquear ahí. Y el que menos encontraba chinos. Además de ello, se tiene referencias de que en Huaca Santa Rosa habitaban también algunos culíes chinos, en la parte que está cercana a la acequia Casablanca, y que al fallecer eran enterrados en el mismo lugar. Estos hechos originaron que a esta huaca se le conociera anteriormente con el nombre de la Huaca de los Chinos. Yo pues, en la Huaca sur, la parte baja. sí, la parte. Ahí han vivido y ahí nomás era su cementerio. Aparte de lo que traían de la pared. Allá sí, pues. Esta denominada Huaca de los Chinos pertenecía al Fundo Las Tabernas de doña Rosa Lora de Ízaga, cuando se concreta el arreglo de compra-venta en la que en el Fundo Pucallá compra el Fundo Las Tabernas durante el año 1939, originando que las personas que vivían en Campo Nuevo, Campo San Alberto y otros pequeños caseríos sean reubicados. Esto conllevó a que la mayoría de ellos se trasladen hacia la Huaca de los Chinos. Otros pasarían a Pucallá y otros a Tabernas principalmente. Pero los antiguos dicen que había del Nazareto a la Casa Hacienda había un túnel, que ahí los ponían a los chinos, porque a los chinos los trajeron. Sí. Y el que se portaba mal lo ponían al túnel. ¿Sabes cómo era antes? Porque primero era puro paicales, montales, tanto norteños como serranos, hay que decirlo así, venían a trabajar y les daban, en ese tiempo más sembraban así arroz y menestras para llevar, pero todo el campo San Alberto y Santa Rosa y Campo Nuevo eran paicales. Y entonces, y el patrón tenía esa idea, pues les doy para que vayan rotando, vayan sembrando, una vez que ya está listo todo, lo dejan y yo sigo sembrando. Así ha sido. Eso ha sido desde 1800, casi a comenzar en 1939. Ya sacan todos los colonos que había tanto en Campo Nuevo, San Alberto y Santa Rosa, los sacan. Una parte vienen acá a Santa Rosa y los demás van se van a Tabernas. Y los que ya querían ir a Pucallá a trabajar con el otro patrón, pasaban a Pucallá. Ya desde eso ha sido 1939, cuando los comienzan a recibir acá en la Huaca de Santa Rosa, los colonos, o sea, los residentes de antes, y lo cambian de nombre, porque antes la Huaca no lo conocían como Santa Rosa, sino que en 1939 ya lo ponen a nombre de la dueña Rosa y nombre también de Santa Rosa de Lima, que por eso le ponen Santa Rosa, Huaca Santa Rosa. Antes se conocía como la Huaca de los Chinos. Y es así que un 30 de agosto de 1939, los nuevos moradores de este lugar cambian el nombre de Huaca de los Chinos y fundan el caserío de Santa Rosa, en honor a doña Rosa Lora de Ízaga, y asimismo en homenaje a Santa Rosa de Lima, ya que en el mes de agosto de cada año se celebra la festividad de la primera santa de América. Esto es lo que vienen de acá, ya es a partir de los primeros, son los fundadores del 39 hasta
Es casi hasta el 60 por ahí, ya de ahí comienzan a venir más. Antes de ellos fueron los norteños. Ah, sí. Antes de ellos fueron los norteños. Sí. Ellos son del 39 para acá, del 40 para Sí, acá. sí. Para realizar el acceso hacia Pucallá, se cruzaba un puente de madera que estaba sobre la acequia Casablanca, o también conocida como Acequia Tumán, y luego, del año 1940, se construyó un puente con tablones de madera muy resistente y que fuera reemplazado en el año 2007 por uno de cemento que podemos ver hasta hoy. Huaca Santa Rosa se caracterizaba por tener 4 pirámides, siendo la más grande la del lado sur, cuyo recinto contaba con 3 plataformas. La segunda era la del lado derecho, pero fue rebajado para usar esta tierra en la construcción de la carretera que se dirige hacia Pátapo. También utilizaron la tierra del Montículo Sur y de la Huaca de la Inmaculada, rebajándola casi a la mitad. Esta tierra de Huaca también habría sido utilizado para la construcción de casas, especialmente en el denominado tarrajeo de las paredes. El Montículo Norte tenía una forma de bota hacia bien adentro del cuartel de caña, pero con el tiempo y al igual que las otras huacas, también sería rebajado y recortado. Y la Huaca Santa Rosa era muy bonita. Por ejemplo, ha sido cuatro pirámides. Ha sido este, oeste, norte y sur. La pirámide más grande ha sido la sur, porque tenía 3 plataformas. La sur. La plataforma tenía 3 plataformas. 1, 2, 3. La segunda era la que les digo acá. Sino que cuando rellenan ya para hacer la carretera a Pátapo, sacan tierra de la Huaca de aquí, de esa parte de allá también, de la parte sur, y de la Inmaculada. Ahí es cuando casi cortaron media Huaca de la este. Y ya los huaqueros lo comenzaron a bajar, por eso ya ha quedado así como eso, ya no lo toman como una. Y ahora parece un montón. Sí. Y después se llega la Huaca norte, allá en la parte de atrás. Y esa parte de esa Huaca norte no ha sido así como está, sino ha sido como tipo una bota. Eso ha salido bien adentro de la caña. Sí, ha sido grande. Esto también lo han recortado todo esto ha sido amplio. El huaqueo en Santa Rosa y también en otras huacas más pequeñas que existen en Pucallá y sus alrededores, como por ejemplo en Huaca la Inmaculada, El Algarrobal, Tucutucu, Vera, Huacatil, Infernillo, entre muchas otras, se acrecentó cuando se descubrió en Huaca Rajada al Señor de Zipán. Los huaqueos se realizaban tanto de día como de noche, de una manera indiscriminada, así como también durante la celebración de Semana Santa. A inicios del siglo XX, el río Lambayeque era conocido por su forma serpenteante. Esto originaba que en épocas de lluvia, los aumentos de su caudal
se desborde hacia los cultivos aledaños que correspondían a los denominados colonos. En este caso, hacemos referencia a los que se ubican en los que hoy en día corresponden a la Vega Santa Isabel de Pucallá. Estos desbordes del río Lambayeque dejaban abundante palizada en las chacras, y es así que un día del año 1937, don Víctor González Chimoy, mientras retiraba la palizada de su chacra y gracias a sus yuntas de toros, encontraría entre todos estos restos una cruz de raíz de sauce, de tamaño pequeño y algo deformada en la parte que corresponde a sus brazos. Posteriormente, luego de informar a sus vecinos el hecho ocurrido, se dispuso junto a todas las personas que vivían en el caserío Campo Nuevo y San Alberto, dirigirse un día domingo por la mañana hacia la iglesia de Pucallá, ubicada en lo que fuera la destilería de alcohol Andesa, al interior de la empresa agroindustrial, con la finalidad de consultar con el padre Ramírez, quien estaba a cargo de esta antigua iglesia y llegaba desde Chiclayo los domingos a realizar la misa en latín para que pueda realizar la bendición de la cruz. Luego de que el señor Víctor González contara al padre Ramírez el hecho suscitado, es que el padre, en presencia de todos los vecinos del campo San Alberto, se dispuso a bendecir la cruz con el nombre de la Cruz de Mayo, por haber sido bendecida en ese mes. Y es así que, con la colaboración de todas las personas que habitaban en Campo Nuevo y Campo San Alberto, perteneciente aún al Fundo Las Tabernas, inicialmente ubicaron la cruz en la Huaca de los Chinos, hacia la parte posterior de donde se encuentra hoy en día la capilla a la Cruz de Mayo. El 25 del siglo pasado hubo, ellos le llamaban el diluvio. Ya, el diluvio. Dicen que como cerca de las 7 de la noche cayó un rayo ahí donde está ese mirador. Ahí. Sí, pero dice que usó un resplendor, pero único. De ahí comienza a bajar un poco la Huaca, porque la Huaca era mala. Y un día domingo, un 3 de mayo, lo llevaron pasó por la Huaca, como él vivía en la parte baja de Santa Rosa. Pasó por San Alberto y como los antiguos han sido bien católicos, lo acompañaron porque venía un padre de Chiclayo los días domingos a hacer misa, lo bendicieron y le dijeron que esa cruz lo pongan en la parte, en la Huaca, donde es más mala, lo que sea, para que ellos lo respeten como era un símbolo de cristianismo. Lo llegaron a comenzar a hacer su fiesta todos los años. Posteriormente, construyeron una capilla de material rústico compuesta por caña brava y barro en la zona, donde hasta hoy en día la podemos apreciar. Por acuerdo entre todos los vecinos, eligieron a don Víctor González Chimoy y su señora esposa, doña María Dorotea Gamarra, como los primeros organizadores de la festividad de la Cruz de Mayo, y en la colaboración siempre de todos los vecinos de Campo Nuevo y de San Alberto. De esta manera se daría inicio a la festividad de la Cruz de Mayo. Llegado el momento en que Pucallá adquiere el Fundo Las Tabernas, un 30 de agosto de 1939, y con la consiguiente reubicación de los moradores del caserío Campo Nuevo, San Alberto, entre otros, se daría origen a la fundación del caserío Santa Rosa, y es por acuerdo de todas las personas que vivían ya en el caserío Santa Rosa que la fiesta en honor a la Cruz de Mayo se realizara en casa de la familia García Bustamante, por estar ubicados más cerca de la capilla.
Con el paso del tiempo y las inclemencias del clima, la cruz fue quedando deteriorada, por lo que en acuerdo con todas las personas del caserío Santa Rosa, se mandaría a realizar una nueva cruz. Esta sería elaborada en madera de algarrobo, pintada en color verde y con 2 ramas de olivo de color amarillo y flores blancas. Esta segunda cruz también se vería afectada con el paso del tiempo, principalmente por las lluvias del fenómeno del Niño, hecho que originó que el devoto don Jacinto Fernández, aproximadamente por los años de 1985 a 1990, mandara a elaborar una cruz en madera de cedro, además de su respectiva anda, para que sus devotos pudieran trasladar la cruz hasta la iglesia de Pucallá. Teniendo en cuenta que la cruz era bajada a espaldas de su capilla, todos los devotos entonces acordaron construir unas gradas al frontis de la capilla que facilitarían su acceso. Estas gradas, hechas en adobe y que fueran construidas poco a poco, aún la podemos observar en la actualidad, ubicadas en el frontis de la capilla. La capilla de la Cruz de Mayo, que podemos observar en la actualidad, construida en adobe, fue realizada por don José Félix Inga aproximadamente entre los años de 1980 a 1985, devoto que se ofreció voluntariamente a realizar esta construcción, ya que la anterior capilla ya se encontraba en muy malas condiciones. Con el paso del tiempo, poco a poco, esta festividad fue quedando relegada, por lo que muchos de los moradores y devotos de Santa Rosa se preguntaban cuál era el motivo que originó que dicha festividad se haya ido dejando de lado. Quizá la difícil situación económica a causa de la crisis en la que entró la empresa Pucallá sería el principal motivo que conllevó a que la realización de la fiesta de la Cruz de Mayo se vea afectada en sus actividades. Esta narración es en homenaje para quien descubriera la Cruz de Mayo, para aquellas personas quienes fueron los organizadores de esta gran festividad a la Cruz de Mayo, y en especial para el señor don Esteban Espinosa Nazario, por su valioso aporte a nuestra cultura e identidad pucaleña. Por ello, un agradecimiento a todos ellos y a quienes partieron de este mundo. Que Dios los tenga en su santa y divina gloria. En memoria de don Esteban Espinosa Nazario, el eterno guardián de la Huaca Santa Rosa de Pucallá. Don Esteban Espinosa Nazario, hijo de don Isidoro Espinosa Cielo, natural de Catacaos, Piura, y doña María Juana Nazario Gallegos, natural de Reque, nació en el año 1936, siendo el segundo mayor de sus hermanos. Realizó sus estudios en el Colegio Miguel Grau, que antiguamente se encontraba ubicado en la parte posterior de la fábrica azucarera. Luego de vivir algunos años en Santa Rosa, se trasladó a vivir al caserío denominado, en aquel tiempo, La Juanita, sector conocido actualmente como San Baltasar, aproximadamente por los años 1950, cuando ya desempeñaba labores de obrero en el corte de caña. Posteriormente decidieron trasladarlo como ayudante de palero, donde aprendió el mango de las palas gracias a sus buenas habilidades y a los conocimientos que poseía. Con el paso del tiempo, los cambios y rotación de los jefes, que muchas veces causaban molestias entre los trabajadores, originó que don Esteban Espinosa decidiera buscar un puesto de trabajo en la fábrica azucarera, logrando su ingreso a la mencionada fábrica de Pucallá. Para este entonces, don Esteban Espinosa y su familia ya habían retornado a vivir a la Huaca Santa Rosa.
Al poco tiempo, cuando don Esteban Espinosa ya laboraba en la fábrica azucarera, fue sorprendido y llevado por la denominada leva del ejército peruano al servicio militar obligatorio, en los momentos en que se encontraba en el cine de Pucallá, observando una de las películas que allí se transmitían, por lo que realizaría su servicio militar obligatorio en el cuartel militar de Piura. Entonces mi hermano se cambió a la fábrica. Se cambió a la fábrica. Y estando en la fábrica, lo llevaron al servicio. Lo llevaron al servicio 2 años. En el servicio salió de sargento segundo del batallón de infantería. Infantería sirvió él. Infantería salió licenciado, después de 2 años, pero ahí en ese tiempo no cumplieron los años de 12 meses, no, era de 8 meses cada año. De 8 meses cada año. Entonces cumplió sus 2 años y salió ya de licenciado de sargento segundo de infantería, no me acuerdo de su batallón, pero de infantería fue. Lo nombraron como jefe de un cuadro, la cuadra, no sé dónde duermen, dormían así como un canchón, hartos soldados, y ahí los ponían. Y dice que los, ¿cómo se llaman a los que llevan recién? Los rasos dice tenían que pasar 3 meses para que se adapten ya al sistema. Dice, en cambio nosotros ya no teníamos tiempo ahí. Dice, y me dieron un grupo de ellos que llegaron a mi mando. Dice, entonces, dice, todos tendíamos nuestra ropa afuera, dice, de la cuadra afuera teníamos un patio, donde había alambres, ahí teníamos ropa, teníamos medios, todo teníamos ahí, lo lavábamos y ahí lo teníamos seco. Dice, entonces, yo puse mi catre pues afuera que se asole, dice, porque así era la orden, que asolemos porque vaya a haber pulgas, garrapatas, no sé qué, nos decían. Entonces que lo pongamos afuera a solear. Dice, yo lo puse mi catre afuera a solear. Y dice, y los nuevos, como no sabía, ya estaban las cuerdas ocupadas, en mi catre lo tendieron su ropa, tendieron sus medidas, pues. Y más que todo el chaleco, todo eso pusieron a secar en mi catre. Entonces dice, yo me levanté, lo vi, ya estaba seco. Entonces le dije a un soldado de los nuevos, le dije, oye tú, pásame mi catre a mi cuadra. Dice, mi sargento, pero tiene, pásalo con todo, te digo, pásalo mi catre. Dice, calladito se fueron entre dos y lo pasaron mi catre con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía lo pasaron de ese catre. Cuando vinieron los dueños a buscarlo, no había. Al retornar a Pucallá ya no tuvo intenciones de ingresar a laborar a la fábrica por diferentes motivos, por lo que solicitó su cambio de labores a la sección de campo, desempeñándose en la labor del riego, donde cumpliría su ciclo laboral, llegando a jubilarse en este trabajo. Cruzaban unos sifones así, debajo sonaba agua sonaba, y cuando nosotros ahí regamos, a mí creo que me tocó, ahí que no salía, pues así para afuera no salía el agua, yo enfocaba así, con mi linterna, y linterna más no hacía nada, cuando oía que hacía, y miro así, el agua como ya entraba para abajo. Agarré, lo corté el agua y lo puse más adelante y ahí mismo lo informé ya. Ese tiempo ahí nomás, con bañerías todos me quedé informando. Digo, ahí no había esas noras, se me incorporado para abajo. Fíjate, le he cambiado el agua al otro cuartel y todas las semillas se ha ido ahí. Al otro día llegaron los ingenieros, todo a ver, mandaron volquete de acá que iba en tierra, lo enterraron a eso. Se ve hecho un huecazo. Don Esteban Espinosa, desde que era niño, siempre sintió respeto, admiración y cariño por la Huaca Santa Rosa, por lo que de alguna u otra manera siempre buscaba protegerlo y darlo a conocer como un recinto que guarda mucha historia, cultura y misterio. Desde finales de la década del 90 y por encargo de la gobernación de Pucallá, don Esteban Espinosa junto a su compadre, don Severino Cubas Guanambal, empezaron a realizar turnos entre ellos con la finalidad de proteger al recinto arqueológico Huaca Santa Rosa de los huaqueros que llegaban a causar estragos en ese monumento arqueológico.
Estando ya jubilado don Esteban Espinosa, llegaron los primeros arqueólogos a Huaca Santa Rosa, entre ellos el arqueólogo Walter Alba, por los años de 1998, a realizar el reconocimiento de la zona y buscar declararla Patrimonio Cultural de la Nación. En esta oportunidad solicitaron a don Esteban Espinosa sus servicios para que se desempeñe como guardián de la Huaca Santa Rosa e informar cualquier hecho al entonces Instituto Nacional de Cultura, a lo que don Esteban Espinosa aceptó el trabajo y les hizo mención además de cómo los huaqueros han ido destruyendo el recinto arqueológico y todos los hallazgos de valor que se realizaban era para venderlos al mercado negro, con la principal finalidad de que una vez obtenido el dinero, solo lo usaban para despilfarrarlo, especialmente en las borracheras. Aquellos objetos hallados de poco valor y que no eran vendidos lastimosamente, eran destruidos por los mismos huaqueros. La primera vez que don Esteban Espinosa conoció al arqueólogo Edgar Bracamonte fue en el año 2006, mientras el arqueólogo Bracamonte y un grupo de compañeros realizaban estudios de las huacas del distrito de Tumán, y entre todas ellas, al visualizar a Huaca Santa Rosa, les llamó tanto la atención y sintieron una conexión que los trajo a la Huaca, por lo que consideraron como importante para la realización de sus estudios como parte de las prácticas que venían realizando como estudiantes del último año de estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. La primera vez que llegué a Huaca Santa Rosa de Pucallá fue en el año 2006. Estaba yo en el quinto año de la escuela, de mi carrera de arqueología en la Universidad Nacional de Trujillo, y estaba realizando mis prácticas haciendo un registro arqueológico de todo el distrito de Tumán, y llegué a Arbulú, ¿no?, buscando algunos de los sitios arqueológicos, y desde allá visualizamos la monumentalidad de la Huaca. Y recuerdo que pese a que estaba fuera del límite del que nosotros teníamos como trabajo, nos llamó tanto la atención y parece como si hubiera sido algo ya predestinado, porque no debimos llegar acá, pero llegamos, nos atrajo tanto que llegamos como a las 6 de la tarde casi, y entramos a la Huaca y llegamos a esta parte, al lugar donde estamos ahora, y había un arco, ¿no?, donde fue el primer centro de información, que decía Huaca Santa Rosa de Pucallá, y estaba ahí sentado don Esteban Espinosa, ¿no? Don Esteban nos quedó mirando aquella vez y nos preguntó qué hacíamos por acá, y empezó la conversación con él. Le explicamos que éramos estudiantes, que estábamos buscando registrar huacas, y empezó a explicarnos y a contarnos sobre este sitio arqueológico tan maravilloso. Nos contó historias importantes, como por ejemplo los nombres que tenía la Huaca antes, cómo es que él defendía la Huaca. Desde allí tomamos conocimiento que era una de las personas que estaba muy preocupada por la protección de este sitio arqueológico de la Huaca Santa Rosa de Pucallá. Estaba muy preocupado también porque alguien se hiciera cargo de este monumento y lo rescate de la destrucción. Visitamos con él unos pozos de huaquero inmensos que habían hecho hace poquitos días atrás, y se le notaba en el rostro la frustración, el enojo y la impotencia de no poder hacer nada por la Huaca, ¿no? Esa fue la primera vez que conocí a don Esteban, la primera vez también que visité la Huaca, y luego visitamos seguido ya el sitio porque empezamos a investigarlo por primera vez, y don Esteban una vez más fue la persona que no solo nos recibía, nos explicaba, sino que también nos ayudaba mucho, ¿no? Desde ahí don Esteban se convirtió en una pieza fundamental para el inicio del proyecto arqueológico 2 años después, ¿no? En el año 2010, a finales del 2010, llegamos aquí, y era maravilloso ver a don Esteban no solo con el entusiasmo que tenía, con el carisma con el que nos recibía, sino también ver que nos decía: creo que por fin voy a ver que la Huaca la cuiden y que no me la destruyan,
y que al menos se conozca que esta huaca es importante. Lo decía con tanta vehemencia y con tanta seguridad, como si él ya predijera que este era uno de los lugares que iba a cambiar la historia, como ya hoy todos conocemos, se ha logrado descubrir varias cosas importantes. Luego de que ya se hayan llevado a cabo las primeras excavaciones y descubrimientos en Huaca Santa Rosa, a cargo del arqueólogo Edgar Bracamonte, cierto día le comunicaron a don Esteban Espinosa que su casa podía ser utilizada para establecer un mini museo, a lo que el señor Espinosa no lo creyó y le causó gracia por un momento. Y es así que posteriormente y amablemente, don Esteban Espinosa cedería una sección de su casa, lugar que se convertiría en el primer centro de información comunitaria Santa Rosa de Pucallá, inaugurándose un 30 de marzo del 2015. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quedan bendecidos ustedes. Póngale ganas cada día a este gran comité. Y también vamos a echar el agua bendita sobre esta puerta que se abrirá con mucha aspiración, con mucho deseo positivo para el futuro. Y hermanos, a esta también agua bendita. A nuestro doctor Walter, que siempre es un gran trabajador de la cultura. Señor alcalde, todos ustedes, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, adelante. Cristo te necesita para amar. Don Esteban Espinosa continuó viviendo en Huaca Santa Rosa, donde una enfermedad causaría su fallecimiento en la edad de 76 años, en el año 2012, quedando desde aquel entonces como guardián del monumento arqueológico Huaca Santa Rosa, don Pablo Narro, yerno de don Esteban Espinosa. ¿No? Ese fue el rol, un rol de un gestor cultural, de un investigador, de un promotor y sobre todo de un protector del patrimonio arqueológico de la Huaca, ¿no? Así que eternamente agradecidos con don Esteban, y sé que él siempre va a estar cuidándonos, va a estar guiando todo este proyecto, y está sobre todo muy orgulloso de que la Huaca que tanto quería y que tanto cuidaba esté ahora en boca de todo el mundo y haya recorrido todo el mundo, ¿no? Evolución de Huaca Santa Rosa como recinto arqueológico. Siendo Pucallá ya un distrito desde el año 1998, es que se dan los primeros reconocimientos de Huaca Santa Rosa como zona arqueológica, además de las intenciones de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Es así que un 11 de noviembre del año 2002, mediante el oficio número 467-2022.mb-INC, y siendo gobernadora política de Pucallá, la señorita Mónica Emperatriz Bonilla Robles, es que se inicia un trabajo de levantamiento topográfico y poligonal del complejo arqueológico Santa Rosa de Pucallá. El año siguiente, mediante el acuerdo número 140 de fecha 3 de febrero del año 2003, la Comisión Técnica de Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los siguientes sitios arqueológicos:
Zona arqueológica Huaca Santa Rosa de Pucallá, Casa de Madera de Pomalca, Celecape de Mochumí y Atúcume Viejo de Túcume. Una mañana del domingo 21 de septiembre del año 2003, siendo las 9 de la mañana, se reunieron todos los habitantes del caserío Santa Rosa con sus representantes del señor Edmundo Aita, quienes pretendían administrar Santa Rosa como parte del exfundo Las Tabernas. El señor Esteban Espinosa enfrentó la situación haciendo uso de unos documentos que le fueron entregados por el arqueólogo Juan Martínez Fiestas, indicándoles la condición de Huaca Santa Rosa, el cual había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Posteriormente, minutos más tarde, llegarían a la gobernación de Pucallá la señora María Rojas Delgado, el sindicato de trabajadores y los trabajadores despedidos de la empresa Pucallá. Asimismo, llegarían también los habitantes del caserío San Roque, La Carricilla, Tabernas y Puente Colgante de Entre Ríos, quienes se sumaron a la protección y defensa de este importante patrimonio arqueológico del distrito de Pucallá y de todo el Perú. El señor Esteban Espinosa entregó a los representantes del señor Aita en fotocopia los documentos donde se declara zona arqueológica y patrimonio cultural de la nación a Huaca Santa Rosa del distrito de Pucallá. Culminada la reunión y en presencia de la señora gobernadora, se realizó un acta de aclaración en la cual firmaron todos los moradores del caserío Santa Rosa, los representantes del señor Aita y la señora gobernadora de Pucallá, doña María Rojas Delgado. Entre los días 24 al 26 de noviembre del año 2010, el arqueólogo Edgar Bracamonte junto a un grupo de arqueólogos llegaron al recinto arqueológico para realizar una limpieza general a la Huaca, para que posteriormente, el 27 de noviembre del 2010, se dé inicio a las primeras excavaciones como parte del proyecto arqueológico de investigación en Huaca Santa Rosa, el cual consistió básicamente en una exploración arqueológica con la finalidad de reconocer y entender el significado de Huaca Santa Rosa. Los trabajos arqueológicos en Huaca Santa Rosa de Pucallá iniciaron en diciembre del año 2010, ya hace casi 12 años, y empezamos haciendo primero una exploración arqueológica basada en la búsqueda de lo que significaba el sitio, porque había la noticia de que en este sitio, en este monumento arqueológico, existía evidencias de culturas distintas, ¿no? Los primeros trabajos nos mostraron, por ejemplo, el hallazgo de tapiales que no pertenecían a los grupos culturales mochica. También el hallazgo de una tumba que nos marcó el inicio de lo que sería el hallazgo posteriormente de otras culturas, ¿no? Esta tumba, la número 21, fue una tumba que tenía objetos de afiliación Wari, objetos muy característicos de los Wari, y que ya nos estaba mostrando una diversidad que luego en las siguientes temporadas hemos descubierto. Y un centro ceremonial de intercambio cultural ocupado sucesivamente por antiguas civilizaciones fue hallado en el distrito de Pucallá, en Chiclayo. En el lugar también se encontraron 23 entierros, cerámicos y textiles. Ronald Arcila y Wilson Alarcón nos amplían. Tan solo se necesitaron algunos centímetros de excavación para que importantes vestigios salieran a la luz. En el complejo arqueológico de Santa Rosa, en el distrito de Pucallá, en Chiclayo, fue hallado un centro ceremonial de intercambio cultural que estuvo ocupado por más de 3.000 años por civilizaciones que van desde periodos formativos o tempranos hasta el periodo inca. Bueno, lo que se ha encontrado en todo el sitio es toda la secuencia cultural de la zona del Lambayeque, ¿no? Desde el periodo formativo, hace 1500 años antes de Cristo, hasta la ocupación inca. Tenemos diferentes culturas que han florecido explosivamente en la zona. Una de ellas es el Horizonte Medio, donde hay el estilo mochica tardío, el estilo cajamarca y también hemos encontrado estilo Wari. En el complejo se encontraron 23 tumbas, 14 de ellas completas, cerámicos y algunos textiles.
Se han encontrado 14 tumbas completas de las épocas Lambayeque, Chimú e Inca. Se han encontrado también 9 tumbas disturbadas, pero por las mismas reocupaciones. Y se ha encontrado un conjunto de 17 ofrendas, entre ofrendas de textiles, decorados finamente, de objetos de madera para la época inca, como vasos tipo quero. El buen estado de los textiles llamó la atención de los investigadores, pues por el tipo de suelo de esta parte de la costa, normalmente no se conservan. El arqueólogo Walter Alba explicó que una de las prendas fue tejida en algodón nativo, con la técnica del tapiz, y presenta algunas figuras antropomorfas. Alba indicó además que correspondería a una niña, por la forma del cuello. La confluencia de culturas produjo un sincretismo de sus estilos cerámicos y arquitectónicos. Por ejemplo, a unos metros de donde se hallaron las tumbas también se encontró un templo de la cultura lambayeque, con influencia de civilizaciones de la sierra de nuestro país. Tenemos esta arquitectura en tapial, ¿no?, que es lo que hemos descubierto y que correspondería a un templo de tradición serrana, de tradición cajamarquina, ¿no?, de 1200 años de antigüedad. Es este templo, ¿no? Se han encontrado escalones, corredores, plataformas que estarían dando la configuración de un templo. Las investigaciones en el complejo de Santa Rosa determinarán todas las ocupaciones que hubo en este centro de intercambio, pues según los primeros estudios, estaría aproximadamente a 20 metros de profundidad. El doctor Walter Alba planteó habilitar caminos para unir a este complejo arqueológico con la tumba del señor de Zipán, que se encuentra a 5 kilómetros, incorporándola así al circuito turístico arqueológico de Lambayeque, que recibe un flujo permanente de turistas. Ronald Arcila, Canal N. En el año 2015 y 2016 se hizo la segunda temporada de investigaciones aquí en Santa Rosa de Pucallá, y aquí logramos ya en la planicie 3 ubicar importantes datos sobre la secuencia de ocupaciones del sitio. Encontramos también evidencias de todo un asentamiento del final de los mochicas y evidencias de cómo los mochicas fueron colapsando y desapareciendo aquí en la región. La tercera temporada, la del 2018, fue una temporada muy importante porque nos permitió encontrar el primer recinto con forma en D. ¿No? En el año 2018 se descubrió esta evidencia que marcaba ya un hito importante para la arqueología de Lambayeque y que nos hablaba de la existencia de grupos culturales diferentes a los que estaban habitando Zipán en esos tiempos. En esta fecha podemos decir que estos hallazgos marcaron un hito trascendental para la arqueología y la historia de nuestra región, porque vemos la presencia de grupos foráneos, de grupos de la sierra. Encontramos mucha evidencia de Cajamarca, de Aiguari, ¿no?, y un enorme recinto con forma en D construido en adobe. Lo que ustedes ven es un hito en la historia de la arqueología lambayecana. Estamos frente a uno de los hallazgos más importantes de los últimos años en la arqueología de la región, porque se trata de la arquitectura de una de las culturas que por muchas décadas solo se había especulado su presencia y se pensaba que estaba en esta zona a partir de la cerámica que había sido encontrada en algunas tumbas de la cultura mochica. Hoy aparece en este sitio, en Santa Rosa de Pucallá, y sobre todo en uno de los territorios con mayor presencia mochica, a solo 3 kilómetros de Zipán, con arquitectura. Y no cualquier tipo de arquitectura. Lo que están viendo ustedes, como se ven en las imágenes, es arquitectura ceremonial y política de la cultura huari, de la más alta importancia de la que existe en Ayacucho. Esta arquitectura en forma de D son estos recintos ceremoniales de la cultura huari. Estas, por ejemplo, son los hallados en el mismo centro huari de Ayacucho. Y pueden ver la forma. Esto no ha sido hallado en la costa norte del Perú jamás. No se ha podido documentar hasta hoy. Así es que tenemos el privilegio y la suerte que vamos a poder reescribir. La última temporada, que todavía estamos en pleno proceso de investigación, en pleno proceso de análisis de los materiales, nos permitió encontrar otros 2 recintos con forma en D y también un cementerio de la época mochica medio, ¿no?, y también arquitectura que formaba parte de un templo del periodo formativo. Con esto hemos logrado entender que Santa Rosa de Pucallá
es uno de los centros ceremoniales más importantes del antiguo Perú, que tenía ocupaciones con templos desde el periodo formativo más o menos entre el año 500 a 700 a.C. hasta la ocupación inca. Todos los periodos tienen grandes construcciones y grandes espacios ceremoniales. Santa Rosa de Pucallá sería más o menos como lo que es hoy el Cerro de Motupe, ¿no? De la Cruz de Motupe, un sitio que congregaba a diferentes personas de la sierra, de Chota, de Cutervo, de Santa Cruz, pero también del litoral, ¿no? Del mar, de pueblos que habitaban el mar y que llegaban acá para participar de estas enormes fiestas, y generó esto un dinamismo territorial, un dinamismo cultural muy bonito, muy importante, que nos da un ejemplo de cómo subsistir a eventos tan adversos como el fenómeno del Niño, con la integración entre los pueblos, con el desarrollo de los pueblos. Con esta integración se logró generar este desarrollo, sobrellevar estas crisis de alimentos que teníamos por el fenómeno del Niño y generar una cultura muy bien lograda, con grandes edificios y con un arte maravilloso en textil, en cerámica, en metales y en hueso. Así que esto es Santa Rosa de Pucallá. Todavía no tenemos excavado el sitio en gran cantidad, apenas hemos investigado una pequeña parte, y también hemos logrado entender que no termina ahí la historia de Santa Rosa, sino continuará con el cementerio de los Lambayeque, de los Chimú y de los incas finalmente, que también ocuparon este importante centro ceremonial. Para el año 2015, en una ceremonia realizada en Santa Rosa, el 30 de marzo, Huaca Santa Rosa es declarado complejo arqueológico, abarcando así no solo al recinto arqueológico de Santa Rosa, sino que además llegaría a abarcar a todas las demás huacas ubicadas en sus alrededores. En dicha ceremonia, además se inaugura el Centro de Información Comunitario, ubicado en la casa del señor Esteban Espinosa. Este centro comunitario se logró gracias al esfuerzo de la comunidad, quienes fueron guiados por el arqueólogo Edgar Bracamonte y el doctor Walter Alba. También en esta ceremonia se realizaría la juramentación y consolidación de la asociación de protección denominada en aquel entonces Comité de Difusión, Protección de la Huaca Santa Rosa de Pucallá y zonas patrimoniales aledañas. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quedan bendecidos ustedes. Póngale ganas cada día a este gran comité. Y también vamos a echar el agua bendita sobre esta puerta que se abrirá con mucha aspiración, con mucho deseo positivo para el futuro. Y hermanos, a esta también agua bendita. A nuestro doctor Walter, que siempre es un gran trabajador de la cultura. Señor alcalde, todos ustedes hermanos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, adelante. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza y el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hasta el bien. El Señor de los Báculos y la Niña de Santa Rosa de Pucallá. En la primera temporada de excavaciones en la planicie 3 de Huaca Santa Rosa, se excavó un área pequeña de 24 metros cuadrados, donde se descubrió una ocupación chimú, conteniendo diferentes materiales arqueológicos disturbados, entre los cuales destacaron 2 piezas textiles estilísticamente diferentes, pero que comparten la técnica del tapiz ranurado. La primera corresponde a una banda polícroma, correspondiente a los Lambayeque medio, fabricada con hilos de color amarillo, rojo, negro, blanco, azul y beige oscuro, el cual contiene como imagen central al personaje de los báculos, distribuido en paneles y separados por 2 conjuntos de cabezas humanas con la mirada en direcciones opuestas, formando bandas horizontales. El personaje central
presenta los báculos con remate romboidal, ojos alados, orejeras con decoraciones geométricas, adornos colgantes en las manos y una camiseta con un diseño escalonado. Todas estas características son típicas de la tradición lambayeque, asemejándose a los íconos que representan al mítico personaje, muchas veces denominado Nailán. Uno de los aspectos que diferencian al Señor de los Báculos de Santa Rosa es el tocado, que muestra 3 objetos donde se colocan adornos alargados que pueden representar plumas. 2 de ellos se ubican a los costados y uno en la parte central, decorado con chevrones. Este ícono es el ídolo de báculos, ¿no? Este ídolo de báculos que fue originalmente de la cultura chavín, pues lo encontramos en Chavín de Huántar, luego no aparece mucho en la costa del Perú y es nuevamente traído por los Wari, que este dios de báculos, que es muy conocido en los contactos con los ayacuchanos, con los Wari, y que los lambayeque lo van a incorporar también a su ideología y a su religiosidad. Y el que vemos en este caso es el ídolo de báculos de la cultura lambayeque, reinterpretado por las poblaciones locales, ¿no? Con un tocado, con ojos alados, muy a la tradición lambayecana, ¿no? Es una representación del ídolo de báculos de los lambayeques, ¿no? Lo que tenemos es una diversidad de formas de representación de los báculos, porque el personaje, que sería en este caso una divinidad antigua desde la cultura chavín, está siendo reinterpretado por cada cultura a donde va. En este caso, lo que tiene este personaje de los báculos arriba, ¿no? En esta representación aquí, esto son la transformación de las porras mochica locales, ¿no? En Lambayeque desaparecen las porras y más bien empiezan a aparecer esta suerte de objetos que ya han sido encontrados en otros contextos, en Batán Grande, por ejemplo. Son una suerte de cetros que tienen este diseño de rombo, ¿no? Y que es como la transformación de lo que fueron estas porras de los ancestros de los lambayeques, que eran los mochicas, ¿no? Entonces lo que está aquí viéndose representado va a ser eso, y existen ya algunas imágenes, por ejemplo en el Museo Bruning, donde se puede ver estos bastones, ¿no? Con estas cabezas romboidales, ¿no? Que son básicamente unos objetos símbolos de poder. Esto encarna el poder, el poder religioso y el poder político. La segunda pieza textil es un pequeño vestido lambayeque, descubierto en una tumba disturbada de una niña, el cual presenta una abertura horizontal en el cuello y vertical para las mangas. Fue confeccionado con 3 bandas de tapices colocadas de manera vertical, elaborados con colores marrón, blanco, amarillo oscuro y rojo oscuro, además de 2 tonos adicionales de rojo y marrón. El vestido está decorado con un personaje central de características humanas que presentan las 4 extremidades convertidas en cabezas de aves que devoran a un animal bicéfalo, posiblemente un pez. El rostro presenta ojos almendrados, decoración facial y un adorno nasal, además de un tocado con 2 aves en picada y otros adornos que no son muy frecuentes en la iconografía lambayecana. La fiesta comunal de Huaca Santa Rosa. El 28 de julio del año 2015 se llevaría a cabo la primera fiesta comunal denominada Muncoturi, refiriendo este nombre a las entidades que formaron parte de este evento: la Municipalidad Distrital de Pucallá, el Comité de Protección de Huaca Santa Rosa, Museo Tumbas Reales y la Iglesia de Pucallá. Una feria que enmarca el carácter religioso, cultural y gastronómico de la comunidad pucaleña, además de generar un desarrollo económico complementario, aprovechando e integrando el patrimonio cultural.
Este evento tiene como principal característica la realización de un matrimonio real y religioso al estilo ancestral, llevado a cabo en la Capilla de la Cruz de Mayo, ubicado en la misma Huaca Santa Rosa, el cual se convertiría en un hecho representativo de las ediciones de esta feria. El segundo evento, llevado a cabo el 28 de julio del año 2017, pasó a denominarse Fiestecep, nombre en Mochit, cuyo significado es fiesta popular. Dicho evento, al igual que su edición anterior, mantuvo las mismas características del primer evento, como el concurso de dibujo y pintura para niños y jóvenes, la gastronomía, exposición y venta de artesanías locales, presentación de números artísticos, caballos de paso y el característico matrimonio al estilo ancestral. La tercera edición de esta fiesta comunal denominada Ya Fiestecep se llevó a cabo en fechas del 26 al 30 de agosto del año 2019. Esta tercera edición fue una apertura hacia las comunidades aledañas. Fue una invitación a revivir lo que hace casi 1500 años ocurrió en Huaca Santa Rosa de Pucallá, es decir, la integración de los pueblos de la sierra y la costa en fiestas comunales en busca de un fin común, resolver los problemas de subsistencia y establecer vínculos que lo lleven a una nueva etapa de desarrollo social. El tercer Fiestecep estuvo orientado en 3 ejes temáticos: académico, cultural y económico. En ella se llevaron a cabo conversatorios y conferencias, talleres de capacitación para la comunidad en orientación turística, gastronómica, patrimonio cultural, títeres, cuentacuentos y concurso de pintura. Asimismo, se desarrolló la feria artesanal y la expoferia gastronómica, generando un dinamismo económico durante el desarrollo del festival. La cuarta edición se vería interrumpida por la pandemia, por lo que dicha festividad se realizaría durante los días 25, 26 y 27 de noviembre del año 2022. En esta oportunidad, el cuarto Fiestecep, a diferencia de sus ediciones anteriores, se llevaría a cabo en el mismo distrito de Pucallá y no en Huaca Santa Rosa. Y a cada uno de los invitados, las invitadas, las autoridades que nos acompañan el día de hoy, y a la población que nos acompaña el día de hoy, queremos darles la bienvenida a esta nueva edición, la cuarta edición del Festival Turístico Cultural Fiestecep, que este año tiene aspectos cruciales, aspectos importantes. Este año el festival se muda a la ciudad de Pucallá. Los eventos programados tuvieron una mayor diversidad, además de brindar una apertura más amplia hacia las comunidades de la región Lambayeque e incluso fuera de esta región, manteniendo así la integración de los pueblos del Perú. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Pucallá, a través de la resolución de alcaldía número 125-2022, reconoce y oficializa el Festival Turístico Cultural denominado Fiestecep, lo cual permitiría que, a través de este festival, a desarrollarse en sus ediciones futuras, se logre contribuir al desarrollo turístico, cultural y económico sostenible del distrito de Pucallá. El cuarto Fiestecep no solo contaría con la presencia de las autoridades locales como el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucallá, Álvaro Vázquez Benavides, y el párroco Miguel Óscar Mori Sánchez, pues en esta oportunidad se harían presentes también autoridades como la congresista de la República, Marlene Portocarrero López, quien ha brindado todo su apoyo para el desarrollo de Huaca Santa Rosa, el director general de la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo, señor Ernesto Zunini Guerrén,
el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, señor Eduardo Helera Hurtado, la directora de Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de Lambayeque, señora Katia Gamarra Leguía. De esta manera, hoy en día, gracias a los esfuerzos del Proyecto Arqueológico Valle de Lambayeque y la Asociación de Protección y Difusión de las Huacas de Pucallá, continúan trabajando para lograr que Huaca Santa Rosa sea reconocida e identificada como uno de los recintos arqueológicos de gran importancia de la región Lambayeque y del Perú. Le preguntan, hijo, ¿qué haces? Acá, al que lo pienso, lo como. Y al que no, lo dejo pasar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Milena Wharton y les cuento que me encuentro aquí en el Museo Comunal Santa Rosa de Pucallá. Hemos venido por acá a explorar, a conocer y pues también invitarlos al Festi ESEP que se va a dar en unas horas, así que nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación.
espero que les guste mucho. Esa pollerita roja, mira como la menea. Al ritmo del carnaval se mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Guardiancita, y dime a quién vas a enamorar, ¿de quién vas a enamorar? Date una vuelta, mueve caderas, bailas abajo, manos al cielo, tus caramelos, bailas saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, Guardiancita, y dime a quién vas a enamorar. Guardiancita, al sol vas a enamorar, Guardiancita, al sol vas a enamorar. Guardiancita, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, Guardiancita, y dime a quién vas a enamorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir en esta tarde, muchísimas gracias. Vamos acompañando con las palmas en este cumpleaños feliz. Gracias, muchísimas gracias. Cumpleaños feliz.